Dios es bueno. Tome asiento, por favor. Dios es bueno. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí. Caritas que ya no había visto por algunas circunstancias. Qué bueno que andan por aquí. Que Dios les bendiga, les fortalezca y les llene de gracia y de poder. Bien, hoy vamos a ver nada nuevo para ustedes, porque todo lo que hemos meditado ya a través de tantos años, pues nos han hecho casi maestros en esto. Pero quiero decirles que podríamos tomar un tema de la palabra de Dios y podernos estar tranquilo con ese tema más de medio año, y porque la palabra de Dios es insondable, inagotable. Siempre hay algo, una palabra, un dicho de Dios que consuele, que anime, que transforme nuestras vidas. Siempre, siempre. A veces pensamos que ya lo hemos oído todo, pero la palabra de Dios es insondable, no se puede medir. Siempre hay algo nuevo de parte de Dios para nosotros. Y hoy quiero, junto con ustedes, meditar sobre el dominio propio. Yo podría, en dos palabras, decir lo que genera el no tener dominio propio y lo que genera el dominio propio. Pero permítame ir un poco despacio y abuelo de pájaro. Yo sé que hemos hablado en otro tiempo de dominio propio, pero quisiera yo que afirmáramos nuestros pies sobre esto que es súper importante, el dominio propio. Quizás usted ni siquiera le da el valor que tiene nuestro diario vivir el tener dominio propio. Yo estoy seguro que mucha gente pierde el dominio propio, yo estoy seguro que yo también alguna vez en un momento determinado he perdido el dominio propio y ha generado insatisfacción, tristeza, desesperanza, angustia, depresión, por no tener dominio propio en un momento determinado. Hemos arruinado quizás la vida de otro momentáneamente, porque nadie puede arruinar la vida de otro si el otro no se deja influir. Pero quizás por una falta de dominio propio hemos llegado a generar conflictos maritales, laborales, espirituales, económicos, sociales, y etcétera, etcétera, porque en un momento determinado no tuvimos dominio propio. Divorcios, traiciones, mala administración de nuestro dinero por no tener dominio propio. Todo cristiano debe saber tener dominio propio en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, en todas áreas. Tenemos que aprender a tener dominio propio, porque quizás algunos, porque no estamos pasando por situaciones difíciles, pensamos que tenemos dominio propio, y cuando llega el problema, nos damos cuenta que estamos desnudos y que no tenemos dominio propio. Gente que se deja llevar por los pensamientos y los sentimientos, sobre todo cuando estos sentimientos tienen que ver con la familia. No nos interesa pecar contra Dios, perdemos el control, el dominio propio. Por ahí se dice, he escuchado a algunas personas con buen corazón decir que nosotros debemos tener autocontrol. Nadie puede tener autocontrol de sí mismo, porque el dominio propio no es un poder humano, es un poder divino, si quiere verlo como Dios lo ve. Nadie, porque voy a mostrarle con la escritura que el dominio propio nace del corazón de Dios, llegando al corazón del hombre. Y es triste, yo sé que muchos hemos errado en un momento determinado, pero no por eso vamos a vivir errados todo el resto de nuestras vidas. Tener dominio propio es una virtud que nace de todo aquel que tiene una comunión y una relación limpia, pura, transparente con el Dios de las Escrituras.
dominio propio. ¿Cuántos divorcios por falta de dominio propio? ¿Cuánta gente usted o yo hemos lastimado en un momento dado de ira o de enojo por no tener dominio propio? Bien que el que sabe gobernar su lengua, dice el siervo de Dios, Santiago, sabe gobernar todo su cuerpo. Pero quien no gobierna su lengua, quien no tiene dominio propio, difícilmente gobernará su cuerpo. Hay gente que por codicia y avaricia no tiene dominio propio. Así como lo oye, dominio propio es una virtud que todo cristiano tiene que tener ante las circunstancias. Puedo tomar una serie de ejemplos en abundancia de la Escritura que nos pueden saciar. Por ejemplo, Cristo necesitó dominio propio para ir a la cruz del Calvario. Porque Él tuvo que decir, Padre, no se haga como yo quiero. Ahí están envueltas nuestras emociones, sino como tú quieres. Si pudieras pasar esta copa de mí, claro que podía el Señor pasarla, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A eso se le llama dominio propio. Hay gente que no tiene dominio propio ni en lo más sencillo. Gente que piensa que sabe la palabra de Dios y la repite como periquito, piensa que por eso tiene dominio propio. El dominio propio se muestra cuando surge el conflicto, el problema, la necesidad, o cuando ni siquiera surge, sino cuando está aparentemente tiene todo, para que el orgullo no esté en usted, la vanagloria, teniendo su fe y su confianza en el dinero, en su salud. Dominio propio. Usted puede mirar a Eva y a Adán. No tenían muchos mandamientos, sin embargo no tenían dominio propio. No tenían dominio propio ante la necesidad que no apremiaba. De ninguna manera no apremiaba. Sin embargo, no tuvo dominio propio Eva. Ella repitió, sabía la palabra, sabía lo que decía la palabra y ante la tentación sucumbió como algunos de nosotros. Sabemos lo que dice la palabra y en un momento determinado, hablando de la economía, sucumbimos ante la tentación de comprar lo que no es necesario ni importa. Y entonces, por no tener dominio propio, caemos en la esclavitud de las finanzas. Por decir algo. Eva sabía lo que Dios decía. Eva se dejó engañar por la atracción de afuera, mientras adentro sabía lo que Dios decía. Y Adán no fue engañado, pero él sucumbió, no tuvo dominio propio, porque él también, primero que Eva, sabía lo que Dios había dicho. Y sin embargo él dijo, pues como es la única mujer, para que no me vaya a dejar de guisar o qué sé yo. Sucumbió ante esa tentación y le quiso hacer más caso a su mujer. Los pensamientos, las emociones, cuando no están sujetas a la voluntad de Dios, nos hacen perder el dominio propio. Usted y yo necesitamos dominio propio todos los días de nuestra vida. Así como son nuevas mañanas las misericordias de Dios, cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Ayer ya pasó, hoy es hoy. Usted y yo necesitamos todos los días dominio propio. Porque usted a veces ha orado y líbrame de tentación. La tentación te puede hacer perder el dominio propio. Es increíble cómo nosotros, teniendo todo para ser más que vencedores, tengamos que pagar el precio de perder el dominio propio. Estoy hastiado a veces un servidor. Yo he perdido el dominio propio. No estoy aquí para decir que por mí no ha pasado. No, pero tienes que pagar un precio. Tú ya no pagues precios tampoco. No me mandes recados que ni siquiera los analizas, no sabes discernirlo. Te falta dominio propio. Razonar. Uno que tiene dominio propio es el que sabe discernir entre lo que debe y no debe, lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es santo y lo que es profano, lo que es digno de compartir y lo que no es digno de compartir. Uno que tiene dominio propio piensa antes de hablar,
Ahí comienza el dominio propio. Piensa antes de hablar o antes de hacer o antes de comprar o de ir o de pasear, qué sé yo. Hay quienes son tan esclavos por no tener dominio propio de las finanzas que ya deben el aguinaldo que no saben si se los van a dar. Pero ya lo deben. Ahora que pasó la semana de mal fin, usted se embarcó en las finanzas, no tiene dominio propio. Si le sobra, qué bueno. Piense antes de hacer cosas, piénselo. Una persona que tiene dominio propio es digna de confianza. Digna, y está bien delante de Dios. ¿Qué necesidad tenía Adán y Eva de pasar por donde pasaron? Vean cómo, mire, no perdieron su salvación. Nosotros no perdemos la salvación en un momento determinado si no tenemos dominio propio, entre comillas. Pero perdemos la bendición, perdemos la paz, perdemos el gozo, perdemos la seguridad y de paso nos enojamos. ¿Está aquí conmigo? Mire, yo no voy a estar enojado con otro, yo se lo digo de mi corazón, no esté enojado con otro, porque no tuvo dominio propio en un momento. ¿Qué se gana con estar amargada? Tenga dominio, o amargado, tenga dominio propio. Disfrute de lo que Dios le da. Pero ay de mí, voy a pensar que si me divorcié porque mi esposa me puso los cuernos, yo no puedo vivir, tengo que tener dominio propio. Ya pasó, o al revés, ya pasó. Tenga dominio propio, dije dominio propio, no demonio propio. Dominio sobre las circunstancias, dominio sobre lo que está pasando en nuestro contorno. ¿Qué necesidad tenemos de experimentar quebranto y dolor por perder el dominio propio? Es que me sacó de mis casillas. Entonces Dios no te pudo meter en las casillas. Es que nada. Es que tú tienes juntamente conmigo aprender a poner por obra el dominio propio. Yo te voy a decir cómo lo puedes ejercitar, no de mi ronco pecho, porque otro de los que pierden mucho el dominio propio es de los que piensan más de lo que está escrito. Pues es que yo pienso que, no, tú no pienses, tú tienes que pensar como piensa Cristo. No te está vedado poder pensar, pero para vencer ante las tentaciones del mundo, en este mundo hostil, este mundo tan difícil, tú tienes que pensar como piensa Dios, tienes que hablar como habla Dios, tienes que querer lo que quiere Dios para que seas librado y que te vaya bien todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Tener dominio propio. ¿Cómo te vas a ver tú? Mira, una de las cosas porque el hombre no tiene dominio propio es porque vive pecando. No que no pequemos, soy el primer pecador. Yo no vivo para el pecado. Pero hay gente que vive en el pecado, nunca va a tener dominio propio, nunca. Porque el pecado no te va a permitir dominar o gobernar aquella situación en el nombre de Jesús. Es como una persona que quiere dejar de robar si vive robando. Ya no roba, pero defrauda, estás robando. Ya no robas, pero transas, estás robando. Robas. Nunca tendrás dominio propio y eso no te va a traer paz. Nunca. Una área de tu vida en la que tú no tengas dominio propio te servirá de lazo para que tropieces. ¿Escuchaste lo que te dije? Una cosa que en la vida tú no tengas dominio propio, eso te servirá de lazo para que tropieces. No te estoy diciendo que te vas a ir al infierno. Ahora, la diferencia es que si tú eres de los que no tienes dominio propio sobre tus emociones y te dejas llevar de cualquier cosa, eres iracundo a cada instante, cada momento, es lazo para tu vida. Es lazo para tu vida. Y agonía, y muerte, y decadencia espiritual. Aquellas personas que viven en la lujuria, que son gente que se pasa viendo pornografía, porque tienen esa debilidad, dice.
No tienes ese pecado. No puedes gobernar todo tu ser mientras estés en el pecado. No puedes. Yo te voy a mostrar cómo Dios a todos los cristianos nos ha dotado para tener dominio propio. En las cosas de verdad que trascienden. De verdad que trascienden. Una persona que tiene dominio propio no se enreda en los negocios de la vida. Entiéndase. No sucumbe a las tentaciones de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Así es. Pero ahora que has sucumbido, ahora que has de alguna manera perdido el dominio propio en una discusión marital, por decir algo, y pierdes todo, ¿qué pasó? ¿Valió la pena? La pregunta es, ¿valió la pena? No valió la pena. ¿Está aquí conmigo? Respire, porque no le oigo su resuello. Y me siento como Juan en el desierto. Dominio propio. Los que no perdonan lo que le hizo otro, es que usted no tiene dominio propio. Porque cualquiera que tiene dominio propio sabe perdonar. Se ha hablado de eso N veces aquí. Sabe guardar compostura en la fe. No puede vivir con ese lazo. Dominio propio es algo más de lo que usted se imagina. Y Dios nos ha dotado a los que le buscamos de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, para tenerlo. ¿Cómo vamos a tener dominio propio cuando estemos a las puertas de la muerte? ¿Cómo? Aunque no sabemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, eso suena como dicho, bien padre, pero cuando nos toca la muerte a la puerta, ¿tenemos dominio propio? La pregunta es, ¿la tenemos? ¿Tenemos paz para con Dios y para con nosotros mismos? Dominio propio. Dominio propio es lo que Dios está esperando para que tú seas más que vencedor. Yo voy al final, te voy a mostrar con la escritura en la mano. Y ahorita vamos a leer varios textos que nos animan y nos exhortan a tener dominio propio. Y tú vas a saber que tú no puedes tener autocontrol. Si tú estás hablando el autocontrol, no puedes tener autocontrol si no tienes a Dios. Vas a estar fallando una y otra vez, porque el autocontrol es de los hombres. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Y te lo voy a leer en la escritura. Es un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu está para los que buscan la paz, para los que tienen comunión con Dios, los que siguen la paz, los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. ¿Está aquí conmigo? Sí, dominio propio. El dominio propio te va a ayudar a no pensar más de lo que está escrito. Pero si tú no sabes ni lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo podrá el Espíritu Santo decirte o recordarte lo que Dios dice si no sabes? Y si lo sabes, pero no te has convertido con todo tu corazón, es lo mismo, no sabes. Eso nos meditamos más o menos el miércoles, hablando de la sabiduría. Es obvio que uno que no tiene dominio propio, imposible que aplique sabiduría, imposible. Porque se deja llevar por sus emociones, por sus pensamientos. ¿Está aquí conmigo? Tú no puedes andar queriendo arreglar tu vida fuera de los parámetros de Dios, porque tú no tienes dominio propio. Imagínate que yo estoy buscando que mi esposa y a mí nos ministre, ¿no? Porque andamos de la greña. Y venimos y nos dice el pastor o el consejero cómo debemos comportarnos. Y yo siempre argumento algo más. No, pero es que si tú vivieras con ella. Y ella diría, no, si tú vivieras con él. Nadie que no tenga a Cristo en su corazón puede recibir exhortación para tener dominio propio y cambiar la situación. Nadie. 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 ¿Está aquí conmigo? Dominio propio. Dios nos invita.
dominio propio sobre nuestras emociones, sobre nuestros temores, dominio propio sobre nuestros pensamientos. Pero le recalco, cualquiera que viva, si usted no ha podido vencer un pecado es porque no tiene dominio propio, y ese le va a servir de lazo, y ese es un pecado que no lo va a dejar ser libre, no lo va a dejar ser libre. Como no hizo libre a aquel hombre que hemos leído N cantidad de veces, aquel que le perdonaron mucho y él no pudo perdonar poco, porque él era un esclavo, no tenía dominio propio, no sabía considerar lo que Dios hizo. En este caso era un ejemplo del reino de Dios y los hombres, no sabía considerar eso. Por eso él debería haber dicho, bueno, de la misma manera que a mí Dios me perdonó, de así voy a perdonar a los otros. Que no, entonces lazo para tu vida. Ten dominio propio sobre tus emociones y perdona, o de lo contrario, tienes lazo. ¿Me estoy explicando? Tienes un lazo que no te va a dejar caminar. Y aquí estará santo, santo, pero allá afuera Blue Demon. Lo siento, pero así es. Así es. Yo sé que usted y yo queremos tener dominio sobre todas las emociones y sobre todos nuestros pensamientos y sobre todas las situaciones adversas que se nos presentan en la vida, y agrego, y aún las de éxito. Tenga cuidado, no sea que como nunca pastor, siempre borrego. Cuando llegue el dinero a su vida debe tener dominio propio. Tiene que tener dominio propio. Usted y yo queremos tener control sobre las adversidades. Pero si no tiene dominio propio, menos con el control. El dominio propio te va a ayudar a estar quietos sosegadamente. Y no puedes tener el control, porque el que tiene el control solamente es uno. Dios, que sabe mi mañana, mi pasado, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de pensar. Es Dios. Entonces, ¿en qué reposa nuestra alma? En Dios. Tenemos dominio propio. Y si la muerte llama a nuestra puerta, a lo mejor va a entrar, pero a lo mejor no. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, dominio propio. No temeré mal alguno. No. ¿Por qué? Porque si Dios es por nosotros, y si vivimos, y si morimos, dominio propio. Sobre todo. Sobre todo. Dominio propio. Repito, no podrás tener dominio propio sobre aquellas cosas en las que tú estás ejercitando un pecado. Que yo, fíjate hermano, que yo ya antes le gritaba a mi mujer, pero ya no le grito. Y yo antes me pedía cosas y me enojaba, pero ahora ya ni le grito ni me enojo. ¿Sí? Nada más no le hago caso. Dices, perdón. ¿Cómo está eso? Tienes un lazo. ¿Pero por qué? Porque tienes algo en tu corazón que te ata y no tienes dominio propio sobre ese sentimiento. No sé, trato de explicarme, trato de razonar con ustedes antes de entrar de lleno a los textos bíblicos. Recuerde, es que no tienes autocontrol, imposible que tengas autocontrol, imposible. Un autocontrol que dure, que sea constante, que sea permanente sobre las cosas. Porque, ¿se acuerdan cuando aquella mujer vino a Jesucristo? Porque la querían apedrear, la querían matar, porque la hallaron en el mismo hecho del pecado. La querían matar. Yo no sé si era su modus vivendus de ella, el vivir en ese tipo de adulterio, cosas, no lo sé. Lo único que sé es que cuando Dios le dijo, yo tampoco te perdono, pero vete y, porque no te puede venir alguna cosa peor. Te va a venir alguna cosa peor. Algunos de los que estamos aquí hemos jugado con Dios. Sí, por esta que ya voy a cambiar. Cuando estás en el hoyo y cuando has salido, como dijo
una persona, tú sigues siendo el mismo. No has cambiado. Entonces tienes lazo. Lazo. No sé si me estoy explicando. Mira, Gálatas 5, verso 22 y 23. Ahí lo van a poner arriba, si usted quiere leerlo arriba, para que vea que le estoy hablando con la verdad de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y tradúzcase templanza como dominio propio. Tradúzcase, que es un fruto ¿de quién? Del Espíritu. No es un esfuerzo del hombre, es un fruto, es una manifestación de que tú vives bajo la influencia de Dios y que el amor de Dios te hace no hacer nada. Tradúzcase ahí que templanza es el dominio propio que Dios te da para no pecar contra tu cónyuge, para no pecar contra tu padre, para no pecar contra tu madre, para no pecar contra nadie. Templanza, dominio propio. Y si alguno ha pecado contra ti, ten templanza, ten dominio propio y perdona genuinamente, o te estás poniendo laza, o aquello que quieres unir jamás se unirá. Aquello que quieres resolver jamás se resolverá. Aquellos que quieres tener, lo vas a tener, pero si te transgrediste la ley de Dios, la palabra de Dios, eso te va a hacer carga, no te va a hacer bendición. Yo recuerdo, ahora últimamente he estado leyendo el Antiguo Testamento, y yo recuerdo cuántas veces Dios le abrió al pueblo de Dios diciéndole las cosas que tenían que hacer. Y entonces Dios hablaba con el líder, sea Josué, sea Moisés, o sea Aarón, y les decía, mira, este pueblo me está pidiendo tal o cual cosa, yo se los voy a dar. Pero miren el amor de Dios, miren el amor de Dios. Dice, pero yo sé que una vez que los haya dado la tierra prometida, van a hacer esto y aquello. Y ellos dijeron, no, ¿cómo crees? Pues no es cierto. No podemos decir a Dios que no sabe. Él sabe lo que vamos a hacer mañana y pasado. Él lo sabe. Por eso hay que vivir un día a la vez con Él. Mañana son nuevas sus misericordias. Y exactamente el pueblo, por no tener dominio propio, por no darse cuenta de la grandeza del Dios que servían, se fueron a seguir a Baales y a hacer cosas de los extraños, como nosotros, que salen de aquí, miren, se van a fiestas que no convienen, a lugares que no. O sea, ¿qué hace un cristiano ahí? ¿Qué hace un cristiano ahí? ¿Qué hacen? Y quieren que Dios les arregle su vida. Perdón. Tienes dominio propio. Perdón. No se vale. No se vale. Yo sé que de ustedes no, ninguno de los que están aquí, no, ustedes no. Estoy hablando de otros, los del primer culto. Pero sé que ustedes no lo hacen. Ojalá y no vean la repetición, sino dentro de 8 días me van a agarrar a pedradas. ¿Está aquí conmigo? Dios es bueno. A ver, regálale una sonrisa al que está a la izquierda y a la derecha, pero de veras, regálesela, no sea así, ándele. Regálame una sonrisa, ándale. Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Mira, fíjate lo que Dios nos ha dotado si es que queremos vivir en comunión con Él. Ya se bajó el cácaro. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7, en 2 de Timoteo 1, 6, 1 de Timoteo 1, 6 y 7, dice, por lo cual, esto es para que usted sepa cómo avivar el fuego del don, cómo vivir bajo el dominio propio. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Sigue.
¿Por qué? A ver, todos al unísono. 1, 2, 3. Porque. Entonces, Timoteo estaba pasando por una situación difícil. Mire, él se estaba sintiendo menos. En ese tiempo, él se sentía agredido. Un ministerio no anda buscando aprobación de la gente. O sea, yo no ando buscando aprobación de ustedes. Que aprueben lo que yo estoy diciendo si les estoy hablando de Dios. Pero hay gente que sí está buscando la aprobación de la gente. Pero el apóstol Pablo dice, si yo fuere siervo de los hombres, entonces ya no soy siervo de Dios. Yo sirvo a Dios y no a los hombres. Entonces Timoteo estaba en un problema. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, mira, tú tienes que avivar el fuego de Dios, no te sientas mal. Es más, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero aprende a ser ejemplo en todo. En amor, en fe, en misericordia, aprende. Pero tienes que avivar el fuego de Dios. ¿Y cómo avivamos el fuego de Dios? Viniendo una vez y 4 no. ¿No? ¿Verdad que sí lo avivamos? ¿Sí o no? No. ¿Cómo lo avivamos? ¿Cómo lo avivamos? ¿Viniendo de vez en cuando? No. ¿Orando de vez en cuando? ¿Cómo lo avivamos? ¿Leyendo la palabra de Dios una vez al año? ¿Cómo lo avivamos? ¿Cómo lo avivaremos, Gabilondo? Pregunto, Gabilondo, ¿cómo lo avivamos? Haciendo lo que ya sabemos, ¿verdad? Y buscando más. Así lo avivamos. Haciendo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. En el reino de Dios no cabemos los cobardes. Porque el reino de los cielos se hace fuerza y para eso hay que tener dominio propio. Y los valientes lo arrebatan. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo he perdido muchas batallas, con vergüenza lo digo, pero no estoy aquí para predicarme a mí mismo, sino a Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿de qué? Dominio propio. Pero tienes que avivar el fuego de Dios, en mantenerlo encendido. Quizás alguno de ustedes, déjenme poner un ejemplo, quizás absurdo o no tan absurdo, pero a lo mejor alguno de ustedes estudió, no sé, yo tengo, es licenciado en sistemas computacionales y salió de la escuela y lleva 10 años sin ejercer. Él ya perdió. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Eso ya quedó atrás. No sé si me explique, igual. En Dios, ayer ya fue ayer. Tú no puedes vivir de la fe de ayer. Eso fue ayer. Tienes que avivar el fuego del don. Eso ya fue ayer. Cada mañana es una nueva batalla. Y para eso tienes que avivar el fuego del Dios. Tienes que buscar el don. Tienes que buscar de Dios día con día para que no te apagues. Para que tengas dominio propio en lo que se avecina. No sabemos qué nos presente ese día el mundo. No sé. Pero tenemos que renovarnos día con día para tener dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio con el celular? Levante su mano. No, dice. Mejor no. Ahí tenemos demonio propio. ¿No? Dominio propio. Es una virtud que nace de vivir bajo el amparo del Altísimo. Dominio propio es una virtud que nace de vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Dios es bueno y digno de suprema alabanza. Hebreos 12. Estoy hablando de que usted, si quiere tener dominio propio, debe avivar el fuego del don que Dios ha puesto en usted. Debe avivar.
¿Se acuerda cuando se convirtió? ¿Cuántos se acuerdan cuando se convirtieron? A Cristo, no en otra cosa. Porque cuando se convirtieron en piedra de tropiezo, eso ustedes lo saben. Pero, ¿cuántos? O sea, ¿quién nos paraba? ¿Quién nos paraba? Nadie. Hablábamos de Dios hasta por los codos. Anunciábamos la buena nueva. Veíamos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Aviva el fuego del don que hay en ti. Como dijera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mas yo tengo unas pocas cosas contra ti, que te has olvidado. ¿Usted cree que una niña o un niño que anda con un inconverso está avivando el fuego? Carnal sí, pero espiritual no. ¿A dónde va a parar esa chica o ese chico? Porque no tiene dominio propio. Por cierto, no se vayan al oscurito. ¿Qué van a hacer al oscurito? Cosas que a Dios no le agradan. Esto es un paréntesis. Yo lo digo por su bien. No se vayan al oscurito. Porque los que son de Dios vienen a la luz para que se vea que todo lo que hacen es bueno. Está en la luz de Dios. Pero si tú sabes que vas al oscurito con algún propósito malsano, el pecado está en ti. ¿Cómo tendrás dominio propio? Y luego, mujercita, no me digas, es que pastor, no sé cómo sucedió. Ah, caray, ¿cómo fue eso? Que no sabes cómo sucedió. Bueno, volvamos a lo nuestro. Hebreos 12, el verso 12. Para avivar el dominio propio y avivar el fuego, dice Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Habrá entre nosotros gente desanimada espiritualmente hablando? Gente, hermano, levanta las manos. Levanta las manos. Permite que tus rodillas no estén paralizadas. Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Y Él te exaltará cuando fuere tiempo, dice su palabra. Y haz algo, dice Dios. Una vez que levantas manos a Dios, una vez que tus rodillas dejaron de estar paralizadas porque no te humillas, entonces tú vas a poder hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo, lo que está débil, lo que no has podido vencer, se meta. Dice, ¿dónde estoy? Para que no se salga del camino, sino que sea sanado. Mira lo que Dios quiere, sanar tu corazón. Sanar tu corazón, sanar tu vida. Pero entendemos que cuando levantamos las manos es buscando el rostro, la misericordia, el amor de Dios, dejando todo aquello que impide que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, y las rodillas, ¿qué voy a orar ni qué? No, voy a buscar a Dios. ¿Para qué? Para que sea sanado lo que te impide tener ese dominio propio, esa actitud de amargura. En la mañana les decía, a ver, hermanos, algunas, por favor cambie esa cara porque me siento mal, así la cara así, que te trague la tierra. Yo también quisiera que me tragara, pero todavía no llega mi tiempo, así que déme chance. Cambie esa cara sombría, los gestos amargos que enturbian su vida, cámbiela, por favor. Dios lo ama, no tenga temor. O sea, ¿cómo le hago? Le hago como padre que les ama a los hijos, de verdad. Dios nos está brindando la oportunidad de tener paz. Yo iba a decir feliz, pero no, la palabra no es esa. Dios quiere que tengas tu paz. Ten dominio sobre tus emociones. No dejes que ellas te gobiernen, sobre tus pensamientos, sobre tus acciones. Para que dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y entonces seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me voy a ir más a prisa. Sí. Si usted no deja de practicar el pecado, cualquiera que éste sea, va a ser su ruina.
y no va a poder tener dominio sobre muchas cosas por el pecado. Segunda de Corintios 10. Le estoy dando principios bíblicos para que usted tenga dominio propio. Dios no nos ha dejado descubiertos, no nos ha dejado al garetes. Mira, quizás alguno de ustedes trajo hijos al mundo, a lo mejor sin planearlos, o sí los trajo al mundo planeados, pero sin saber en esencia hacia dónde quería que los llevarlos y cosas por el estilo. Se fueron dando las cosas y usted dijo, bueno, pues según las comodidades lo mando al TEC de Monterrey, según las posibilidades lo mando a la escuela de Tacuba, qué sé yo, según sus posibilidades. Dios no hace eso con nosotros. Dios ya sabe qué quiere y qué tiene y tiene todo para hacerlo para nosotros. Los planes de Dios no fallan, nunca pueden fallar. Por eso usted debe meterse con Dios. Y 2 de Corintios dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mire, el mundo tiene muchos principios que dañan a otros. Los principios de Dios no dañan a nadie y menos a usted. Dios está esperando que nosotros traigamos todo pensamiento. Si el diablo, usted cuando era niño, yo recuerdo que de este lado ponían un angelito y de este lado ponían al diablo, o al revés, no sé. Pero el diablo decía una cosa y el angelito decía otra. Yo siempre me tendía hacia el diablo, porque no tenía a Cristo. No estoy diciendo la verdad. Algo me decía, no lo hagas, pero como no, me lo voy a sonar. Y me lo sonaba, o me sonaban. Si no, pregúntenle a mi mujer cómo era yo, recién casaditos. ¿Verdad, viejita? Me bajé del carro muy macho, ¿verdad, vieja? Pero me subí con un ojo así. No, es que yo era muy me fue mal, porque te dejas gobernar por tus pasiones. Nosotros tenemos todo, tienes la palabra de Dios y cuando tú vayas a hacer algo, ten dominio propio, trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Esto me conviene? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto da gracia al que me está oyendo? ¿Esto no me va a perjudicar emocional, espiritual, económica, social ni familiarmente? Piensa, en eso consiste el dominio propio, piensa antes de hacer algo que valga la pena. Estamos en un mundo de competencia, donde hay que competir en el vestido, en el carro, en todo. Hasta acabo de poner este piso y ya vi que otra iglesia tiene de mármol, lo voy a cambiar. Ya la vamos a cambiar. No, pues no, dice uno. ¿Dónde vas? Por competencia. ¿No? Trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que si tienes frijoles para comer, glorifica a Dios. Que si tienes caviar, glorifica a Dios. Pero no eres mejor que el que come frijoles. No lo eres. Glorifica a Dios, trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Dios. Eso es lo que nos da el consejo del Señor. Nuestras armas de milicia no son carnales. Nosotros no pensamos como piensa el mundo. No. Pensamos como piensa Dios, o queremos pensar como piensa Dios. Ahí consiste el dominio propio, hacer lo que Dios dice. Trae todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si un domingo en la mañana la carne te dice no vayas a la iglesia, hace frío, y esa iglesia, en esa iglesia que vas, que es Centro Cristiano Vista Hermosa, así como hace de frío en tiempo de invierno, así es su nivel espiritual. No vayas. Todos son bien fríos. No le hagas caso, no es cierto. Aquí todos somos calientes, nada más que el frío domina nuestra carne, pero no nuestro espíritu. ¿Está claro? No nuestro espíritu.
No le hagas caso al diablo. Piensa en lo que Dios dice. Ten dominio propio. No dejes que las cobijas te roben la bendición. Tienes un trabajo, es una bendición. Ten dominio propio y trabaja como el mejor, porque lo haces para Dios y no para con los hombres. Y verás que dejas de estar de amargado, ya me debían de haber aumentado, ya me esto, ya me aquello. Y lo que te aumentan es el trabajo y el sueldo es el mismo. Y dale gracias a Dios por el trabajo. Alabado sea su nombre. Amén. Bueno, déjame ver qué más sigue. Primera de Corintios 6. Nos gusta nosotros pensar de más. Nos gusta pensar que la palabra de Dios afecta a los de afuera. Pero le pregunto, ¿habrá entre los cristianos injustos? La respuesta es sí. Sí. ¿Eso es agradable a Dios? No. ¿Por qué es injusto? Porque no tiene dominio propio. Por eso es injusto, por eso hace lo malo. Pero mira, lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, escuche bien todos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire, esta gente es así porque no tiene dominio propio, no conoce a Dios, o si conoce a Dios, le vale. Si tú estás entre nosotros y eres homosexual, te vas a ir al infierno, aunque vengas aquí. Y si eres afeminado, también te vas a ir al infierno. No importa que vengas aquí. No heredarás el reino de Dios. O porque Dios hizo hombres o hizo mujeres. ¿Estás aquí conmigo? Eso dice la palabra de Dios. Y todos los que están sumergidos en estas actividades, porque las practican, no van a entrar al reino del cielo. Yo no estoy hablando del tropiezo, estoy hablando de la práctica. ¿La practicas? No heredarás el reino de Dios. Pero quizás algunos de nosotros fuimos algo de esto en el pasado. Y la respuesta de Dios es esta. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, fíjese, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, todas las cosas entiendo que me son lícitas, todas las cosas que me son lícitas, estoy parafraseando, son las buenas, no las malas. No todas me convienen, aunque son buenas, no todas me convienen, porque tengo que ver el contorno que me rodea. Y no voy a hablar de algunas cosas porque habemos gente aquí débil y otros fuertes y otros no tan débiles. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna porque tengo ¿qué? Dominio propio. No me voy a dejar dominar. Mire, muchos han sucumbido a las emociones de sus familiares. O hemos, sucumbido, yo soy uno de ellos. No está bien. Lejos de hacer bien, hacemos mal. Y por eso no se convierten. Dice, no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, por lo tanto, al uno como al otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, entiéndase, no nomás el adulterio o hacer cohabitar fuera del matrimonio. Fornicación es transgredir la ley de Dios en cualquier forma. Por ejemplo, el pueblo de Dios fornicó contra Dios, haciendo cosas que no convienen. Tú léelo ahí en Corintios. Dice, ¿dónde estoy acá? La fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, así que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo teniendo dominio propio. Y quiero terminar porque el tiempo ya nos
alcanzó en decirle 3 testimonios bíblicos. La primera es, Moisés en un momento determinado no tuvo dominio propio y él llevó en sí el precio de no haber tenido dominio propio. Cuando tú lees la escritura, Moisés, cuando estaba siendo hijo de la hija del faraón, él tenía conciencia y conocimiento de Dios. Él sabía que era israelita. Él había sido creado también en el conocimiento de Dios. Por eso, él defendió a un israelita del egipcio y mató al egipcio. Él no debería haber matado al egipcio, pero él lo mató. Y en Hechos 7 nos dice por qué él mató al egipcio. Porque él pensó dentro de sí que el pueblo de Israel había entendido que Dios lo iba a librar por manos de él. Pero él hizo algo, se dejó llevar por su impulso, se dejó llevar por su enojo, que no debería de hacer. Y usted ya sabe cómo el hombre tuvo que salir huyendo, cómo cuando sus hermanos israelitas estaban peleando y él los vio, él quiso meter paz. Y le dijo, no es bueno, hermanos, que peleen entre ustedes, ¿no ven que son hermanos? ¿Y a ti quién te ha puesto como juez de nosotros? ¿Nos quieres matar también como mataste al egipcio? Y en esos momentos, patas, ¿para qué te quiero? Y se fue él. Se fue 40 años al desierto, antes de que Dios lo volviera a llamar. Estuvo pastoreando ovejas. Él, de alguna manera, estorbó a Dios para ser liberado el pueblo de Israel. Porque si él no hubiera cometido esta locura, si él no hubiera dejado llevarse, él hubiera tenido dominio propio, Dios hubiera librado de otra manera a ese pueblo. Porque él iba a ocupar un lugar muy importante en Egipto. No tuvo dominio propio. ¿Se fue al infierno? No, pero padeció, sí, porque innecesariamente. Otro fue Saúl. Saúl, que Dios lo llamó. Y Saúl, por no tener dominio propio, hizo muchas locuras. Tú lo puedes ver en la escritura. Muchas locuras. Y la última fue que Dios le había dicho a través de Samuel que fuera a X lugar y que te esperara ahí a que él regresara para que ofreciera sacrificios a Dios. Y Saúl se estaba desesperado porque veía que los que venían contra él eran más y tenía miedo. Y él empezó a hacer holocaustos, sacrificios a Dios que no le correspondían. Y cuando llegó Samuel con él, le dijo, ¿qué locura estás haciendo? Es locura lo que tú haces. ¿Por qué lo hiciste? Y él dio sus pormenores, pero le dijo Samuel, locamente has actuado, locamente. Y por eso hoy Dios te ha destituido, ya no serás rey jamás. Porque yo creo que un líder debe aprender a tener dominio propio. Y él no tenía dominio propio, por eso Dios lo destituyó. Si tú eres líder de tu casa, tienes que tener dominio propio. Y al fin y al cabo, aquí todos los que estamos, de alguna manera, padre o madre, somos líderes. Bueno, hasta los hijos ejercen liderazgo sobre sus mascotas, nada más. Pero allí fuera, padre y madre, somos líderes. Y tenemos que tener dominio propio. Nada de que, ya te dije cómo debes de portarte. Hombre, ya me tienes fastidiado. ¿Cómo? Dominio propio. Dominio propio. Bueno, ya te lo he dicho 5 veces y no cambias. No dices que tú amas a Dios. Y él dice, pues sí, pero no soy perfecto. No tienes dominio propio. O al revés, le dices a la mujer, dominio propio, somos líderes. Dominio propio. Y eso lo ven nuestros hijos. Alguno dirá, bueno, yo no tengo hijos, qué padre. Pero lo ve Dios, que es lo mismo. Dominio propio. El último, hablamos de David. ¿Sabe por qué hizo todas las cosas en secreto David? Porque él sabía que estaba mal. No tuvo dominio propio. Sucumbió ante la atracción de una mujer de a lo mejor 90, 60, 90, dicen que es lo perfecto, pero quién sabe, no sé. Pero a esta mujer
Lo consumió en un momento determinado. El dominio propio es también para las cosas inesperadas. Si tú ves en un momento determinado que algo te está trayendo la atención, en ese momento aplica dominio propio. Y como dice la palabra de Dios, hombre o mujer, huye de las pasiones de la carne. No huyó. Esto hizo todo en secreto, creyendo que nadie lo veía. Pero Dios sí lo veía. Y él pagó el precio de no tener dominio propio. No se fue al infierno, pero pagó el precio de no tener dominio propio. Y quiero terminar leyendo lo que él dijo en el Salmo 51, 4, 6, para que tú y yo discernamos. Tú y yo. Tú y yo. Salmo 51, verso 4. Está David confesando, dice, contra ti solo he pecado. ¿Notas lo que estás diciendo? Que todo pecado que cometemos es ¿contra quién? Contra Dios. Puede ser que digas, pequé contra mi esposa, pequé contra mi esposo, contra mi papá, pero contra Dios es el pecado. Contra ti, solo contra ti he pecado. No dijo, pequé contra el esposo de Betsabé, lo mandé matar. Pequé, no, contra ti. Solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú lo puedes hacer en secreto. Quizás estás aquí y nadie sepamos tu pecado, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que vas a tener un tropiezo, no porque Él quiera, tú te estás poniendo lazo por no tener dominio propio sobre ese pecado. Dice, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad en secreto. No hay nada como estar desnudo delante de Dios. No hay nada. No existe, no te engañas, sabes quién eres, sabe Dios quién eres y Dios te habla de una manera excelente, porque en lo secreto Dios nos dice, nos enseña sabiduría. Hermano, no hay nada más precioso saber que estamos desnudos delante de Dios y no podemos presentarnos como Juan Camaney. Porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero usted tenga dominio propio. Yo tengo que tener dominio propio en todo momento y a cada instante. ¿En qué? En el dinero, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, en donde trabajo, en la iglesia, en todos lados. Dominio propio. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Sea amable, inclina tu rostro. Si algo en este momento te hizo enojar o te hizo reflexionar, o te exhortó, o te alimentó, te consoló, es para ti. Dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que te ayude. Él sabe quiénes somos y Él está dispuesto a sacarnos adelante. Él quiere sacarnos adelante. Él está dispuesto a amarnos, a prosperarnos en todas las áreas. Él quiere que tú te sacudas todo lazo que te ate, todas aquellas cosas por las que tú no has podido cambiar, que puedas tener ese dominio propio en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo quiero que sepas lo que yo sé y lo que tú sabes, que Cristo te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos, para que tengamos vida eterna, para que vivamos libres, como libres y no como esclavos. Dios bendice a esta iglesia, bendícela en abundancia, bendícela en el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego, y en el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.